Cuando pensamos en Hitler, lo primero que nos viene a la mente son las imágenes más oscuras de la historia. La Segunda Guerra Mundial, el nazismo, la destrucción de Europa. Sin embargo, detrás del dictador había un hombre lleno de rarezas, manías y costumbres que, a primera vista, parecen insignificantes, pero que en conjunto muestran un retrato inquietante y hasta contradictorio de su personalidad. Hoy vamos a sumergirnos en los hábitos más extraños de Adolf Hitler, algunos tan inquietantes que reflejan su obsesión por el control, y otros tan peculiares que parecen sacados de una comedia negra. Hitler presumía de llevar una vida pura, libre de excesos, pero la realidad estaba muy lejos de esa imagen. Uno de sus rasgos más conocidos era su vegetarianismo. No comía carne, pero no por compasión hacia los animales, sino por miedo a enfermar. Se convenció de que una dieta vegetariana lo haría más fuerte y saludable, aunque muchos historiadores creen que también lo hacía porque sufría graves problemas digestivos. En sus cenas, obligaba a los invitados a escucharlo hablar durante horas sobre la crueldad de los mataderos, mientras él se limitaba a comer sopas de verduras y platos simples. Tenía, además, un cocinero personal que probaba cada bocado antes de que llegara a su plato, por miedo a ser envenenado. Lo curioso es que, de joven, disfrutaba de la típica comida bávara cargada de carne y embutidos, lo que muestra lo radical del cambio en sus costumbres. Su dieta también estaba marcada por otra debilidad: el azúcar. No bebía alcohol, no fumaba y no probaba el café, pero se atiborraba de dulces. Pasteles de crema, tartas, chocolate y litros de té dulce eran parte de su día a día. Sus médicos advertían que ese consumo exagerado de azúcar afectaba a su sistema nervioso y lo volvía aún más irritable. Se dice que en el búnker, en los últimos meses de su vida, no podía pasar un día sin comer grandes cantidades de dulces, como si fueran una especie de refugio ante el colapso que lo rodeaba. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de esa imagen de líder saludable, Hitler estaba absolutamente dependiente de las drogas. Su médico personal, Theodor Morell, lo tenía prácticamente esclavizado a un régimen de inyecciones diarias. Le administraba vitaminas, analgésicos, anfetaminas e incluso derivados de la cocaína. Lo que Hitler creía que eran tratamientos naturales eran en realidad dosis fuertes de sustancias que lo mantenían activo artificialmente. Algunos historiadores aseguran que sus cambios bruscos de humor, sus arrebatos de ira y hasta su deterioro físico en los últimos años fueron consecuencia de esa adicción. La imagen de pureza se desmorona cuando descubrimos que el hombre que exigía disciplina absoluta a los demás era incapaz de vivir sin un cóctel químico en su propio cuerpo. Otro aspecto curioso de su vida privada era su relación con los animales. Hitler amaba a los perros, especialmente a los pastores alemanes. Su perro más famoso, Blondie, lo acompañaba a todas partes. Lo trataba con un cariño casi paternal y pasaba horas jugando con él. Sin embargo, este amor hacia los animales contrasta brutalmente con la frialdad con la que ordenaba masacres humanas. La paradoja se vuelve todavía más macabra al recordar que, en los últimos días en el búnker, Hitler ordenó probar las cápsulas de cianuro en Blondie antes de usarlas él mismo. Su rutina diaria también estaba lejos de lo común. Hitler tenía un horario completamente desordenado. Dormía de madrugada y se levantaba al mediodía. Pasaba las noches viendo películas, escuchando música o simplemente hablando durante horas con su círculo cercano. Sus generales y ministros estaban obligados a adaptarse a este ritmo nocturno, lo que causaba tensiones constantes. Esta costumbre chocaba con la imagen que proyectaba de líder disciplinado y meticuloso. En cuanto a sus gustos culturales, sorprende saber que era un fanático del cine estadounidense. Disfrutaba de las películas de Disney, especialmente Blancanieves y las de Mickey Mouse, y podía verlas repetidamente.
admiraba también la música clásica, sobre todo las óperas de Wagner, a las que consideraba una inspiración casi mística. Sus noches estaban llenas de proyecciones privadas y charlas interminables en las que obligaba a sus invitados a escucharle monologar sobre arte, arquitectura y cultura. Pero no todo eran películas y dulces. Hitler también estaba profundamente influenciado por supersticiones y creencias místicas. Aunque públicamente se presentaba como racional, en privado consultaba astrólogos y prestaba atención a adivinadores. Su régimen utilizaba símbolos inspirados en mitologías antiguas, como la esvástica, y se sabe que Hitler llevaba consigo ciertos talismanes que consideraba de la suerte. El nazismo estaba impregnado de un aire de ocultismo que reflejaba la obsesión del Führer con lo esotérico y lo sobrenatural. Su miedo enfermizo a las enfermedades era otra de sus características más marcadas. Era hipocondríaco. Cualquier dolor menor lo convencía de que estaba gravemente enfermo. Sufría problemas digestivos crónicos y pedía constantemente nuevos medicamentos. Desconfiaba de muchos médicos, aunque paradójicamente dependía de ellos para sentirse seguro. Este miedo lo llevó a obsesionarse con la higiene y la salud, lo que explica en parte su insistencia en no fumar ni beber alcohol. En lo social, Hitler era un hombre aislado. Aunque en público se mostraba como un orador carismático, capaz de arrastrar multitudes, en privado era un individuo solitario. Pasaba largas horas encerrado, evitaba las reuniones íntimas y prefería rodearse de personas que no lo contradijeran. Sus relaciones sentimentales también eran extrañas. Mantenía su relación con Eva Braun en secreto, como si temiera que una imagen de normalidad doméstica pudiera debilitar la figura casi mítica que había construido. En sus últimos días en el búnker de Berlín, todas estas rarezas se hicieron más visibles. Encerrado bajo tierra, seguía viendo películas viejas, comiendo dulces y dependiendo de las drogas para mantenerse en pie. Más preocupado por el destino de su perro que por el de sus generales, se fue consumiendo poco a poco, aislado y obsesionado con sus manías. Finalmente, esas mismas costumbres, esas obsesiones y esa visión deformada del mundo marcaron su final, un final tan extraño como su propia vida privada. La figura de Hitler suele estudiarse desde el ángulo político y militar, pero cuando miramos sus hábitos cotidianos, descubrimos otra cara del dictador. Vemos a un hombre lleno de contradicciones, alguien que amaba a los animales, pero despreciaba la vida humana, que presumía de pureza mientras era dependiente de las drogas, que hablaba de disciplina pero llevaba una vida caótica. Entender estos hábitos no nos hace verlo como menos monstruoso, sino todo lo contrario. Nos recuerda que detrás de los grandes dictadores de la historia hay seres humanos con debilidades, obsesiones y rarezas, y que muchas veces son esas mismas obsesiones las que terminan moldeando el curso de la historia.